Hola a todos, nos volvemos a encontrar para ver este último video respecto de las razones trigonométricas. En este caso veremos una posible aplicación, no es la única, pero tal vez la que pueda ser más cercana teniendo en cuenta que hablamos de un concepto físico y que seguramente lo verán en físico-química o posteriormente en cuarto en la materia física, que corresponde a la composición y descomposición de fuerzas. En esos casos vamos a estar utilizando siempre las razones trigonométricas. Empecemos viendo cómo descomponer una fuerza. Como podemos observar en este gráfico, tenemos nuestra fuerza F con un ángulo de aplicación alfa. Esto corresponde al módulo de la fuerza, es decir, el valor que va a tener la fuerza, y el ángulo respecto del eje X con el que va a ser aplicada esa fuerza. Normalmente para poder trabajar con estas fuerzas, lo más conveniente es descomponerlas en sus dos componentes, valga la redundancia, que son una fuerza sobre el eje X y una fuerza sobre el eje Y. Es decir, una fuerza con un ángulo de aplicación de 0 grados y una fuerza vertical, es decir, con una fuerza con una aplicación de 90 grados. Si observamos, este valor F sub I se repite en este otro lugar, ¿sí? Ya que estas líneas son paralelas, lo mismo que sucede con las verticales. ¿Esto qué implica? Que acá tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a poder aplicar la descomposición utilizando las razones trigonométricas. Veamos un ejemplo con cantidades específicas para entender un poquito más de qué se trata esto. Si tuviésemos una fuerza F de 57 newton con un ángulo de aplicación de 30 grados, la representación sería la siguiente. Los 57 newton en este vector de fuerza aplicado con un ángulo de 30 grados. La descomposición sigue siendo la misma, F sub X en la horizontal, F sub Y en la vertical. Muy bien, es decir que tenemos aquí un triángulo rectángulo cuyos catetos son F sub X y F sub Y. La hipotenusa serían los 57 newton y el ángulo de aplicación de 30 grados. Bien, veamos cómo resolvemos esto. El triángulo entonces que tenemos que resolver, o los dos catetos que tenemos que resolver, están dados por este triángulo que tenemos aquí. Muy bien, para el ángulo de 30 grados, F sub I corresponde al cateto opuesto y F sub X corresponde al cateto adyacente. Y los 57 newton corresponden a la hipotenusa de este triángulo. Comencemos calculando F sub I. Como F sub I es el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, opuesto e hipotenusa con este ángulo corresponden a la función seno. Por lo tanto nos quedaría que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, F sub I, sobre la hipotenusa 57 newton. Y a partir de ahí comenzamos a resolver de la misma manera que lo hicimos hasta ahora. Y obtenemos que la componente en I de nuestra fuerza, F sub I, es equivalente a 32,63 newton. Hagamos lo mismo ahora para calcular F sub X, que en este caso es el cateto adyacente. Por lo tanto, como tenemos cateto adyacente e hipotenusa, vamos a utilizar coseno de 30 grados, que será F sub X, que es el cateto adyacente, sobre los 57 newton, que es nuestra hipotenusa. Y comenzamos a resolver. Y obtenemos entonces que la componente en X de nuestra fuerza es de 46,69 newton. Es decir que tenemos una fuerza horizontal de esta magnitud y tenemos una fuerza vertical de esta magnitud. La composición de estas dos fuerzas nos da la fuerza de 57 newton con un ángulo de aplicación de 30 grados. Veamos ahora cómo componer fuerzas.
Supongamos que nos dan una fuerza de 26 newton con un ángulo de aplicación de 0 grados, es decir, una fuerza horizontal, y una fuerza B de 39 newton con un ángulo de aplicación de 90 grados, es decir, vertical. Si llevamos esto a la representación, obtendríamos lo siguiente. Si observamos, tenemos nuestra fuerza A de 26 newton con un ángulo de 0 grados y nuestra fuerza B de 39 newton con un ángulo de 39 grados. Con un ángulo de 90 grados. De forma tal que si hacemos el proceso inverso al que hicimos recién y componemos estas dos fuerzas, nos da una fuerza resultante con un ángulo de aplicación determinado. Como vemos, esta fuerza B, igual que en el caso anterior, se repite en esta parte, ¿sí? Ya que estas dos son paralelas, formando un triángulo rectángulo en donde los catetos son las dos fuerzas que acabamos de tener como información y la hipotenusa es la fuerza resultante. Y luego calcularemos el ángulo correspondiente. Entonces vamos a trabajar con un triángulo rectángulo con un cateto de 39 newton que para el ángulo de aplicación es el cateto opuesto, otro cateto de 26 newton que para el ángulo de aplicación es el cateto adyacente y la hipotenusa que es una de lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Tenemos que averiguar la hipotenusa y tenemos que averiguar el ángulo de aplicación. Comencemos averiguando la hipotenusa, es decir, el valor de la fuerza resultante. Como tenemos los catetos como datos y nos falta la hipotenusa, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Es decir, que la fuerza resultante al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, será igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y vamos resolviendo. Y de esta manera obtenemos que la hipotenusa, es decir, nuestra fuerza resultante, es de 46,87 newton. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuál va a ser el ángulo de aplicación de esta fuerza resultante. Como vemos, el ángulo de aplicación tiene como datos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Al tener los dos catetos, vamos a tener que utilizar tangente. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa, que es nuestro ángulo de aplicación, será el cateto opuesto 39 newton dividido el cateto adyacente 26 newton. Y lo que hacemos ahora es resolver. Y de esa manera obtenemos que el ángulo de aplicación de esta fuerza es de 56 grados 18 minutos y 36 segundos. De esta manera entonces vimos cómo utilizar las razones trigonométricas para descomponer y componer fuerzas, que nos va a ser muy útil o les va a ser muy útil en física para poder resolver sumatorias de fuerzas, diferencias de fuerzas, composición de fuerzas justamente. De esa manera tenemos la aplicación de las razones trigonométricas. Muy bien, con esto entonces terminamos por lo menos lo que nosotros vamos a ver de razones trigonométricas. Es un tema que no termina aquí, que va a continuar en años sucesivos en matemática y en otras materias donde sea de utilidad. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.